placer estar por aquí nuevamente. Hace unos años estuve visitándolos, específicamente en el año 2021. Todavía estábamos en la pandemia, estábamos usando mascarilla y todo eso. Pero siempre es un privilegio venir aquí. Sé que el pastor Luis es muy querido aquí en esta iglesia, al igual que el pastor Rafael allá. He tenido chance también de reunirme varias veces con él y con Randy. Sé que el Señor está haciendo grandes cosas en esta iglesia. Espero que en el día de hoy sea el Señor hablando a través de su palabra. Me acompaña mi esposa y mi niña Gabriela. Cuando vinimos la primera vez, Gabriela estaba en la barriga en ese año. Y ahora regresamos y hay otra que está en la barriga. Entonces mi esposa le dijo al pastor, cada vez que nos invitan, venimos embarazados. Entonces vamos a ver lo que hacemos. Pero siempre predicar la palabra del Señor es un privilegio, pero es un reto a la vez, porque le estás predicando al pueblo de Dios la palabra de Dios. Yo sé que oramos, pero yo quiero orar por la iglesia y quiero orar también para que sea el Señor abriendo los corazones y que sea el Señor hablando a través de su palabra a nuestras vidas. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de estar aquí en esta mañana. Gracias por tu fidelidad, gracias porque a pesar de nosotros tú obras. Mira nuestros corazones, Padre, te pedimos que estén dispuestos y disponibles a escuchar tu palabra, que no sean las palabras mías que salgan, sino tu palabra, que podamos aprender de ella y ponerla en práctica. Gracias por la vida de los líderes de esta iglesia, el pastor. Gracias porque tú estás usando a Randy aquí también. Te pido por cada uno de los miembros, por los adoradores, Padre, para que tú sigas obrando en esta congregación y que ellos sigan impactando este lugar, Padre. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Como saben, este es un país deportista. Hay muchos peloteros, jugadores de baloncesto, el voleibol está creciendo mucho, e incluso atletas que practican el atletismo, como Marilady Paulino, y tuvimos en tiempos pasados a Félix Sánchez. Cada año, o cada 4 años, mejor dicho, se celebran los Juegos Olímpicos. Pero ese proceso no inicia en el momento que inician los Juegos Olímpicos, sino que es un proceso de preparación que tienen todos los atletas. Por ejemplo, aquí se juegan los Juegos Nacionales, luego los Juegos Centroamericanos, los Panamericanos, preolímpicos, hasta llegar a los Juegos Olímpicos. Es un proceso arduo donde los atletas tienen que entrenarse, donde tienen que sacrificar muchas cosas, abstenerse de ciertos alimentos, incluso de pasar tiempo con los familiares. Volviendo a hablar de Marilady Paulino, el otro día escuchaba una entrevista donde ella decía, cuando inició en el atletismo, que tú tenías que entrenar hasta el 31 de diciembre. Y le decían, esto está loca. Pero ella sabía la meta que tenía. Y vemos los resultados ahora cuando la vemos ganar diferentes certámenes de su deporte. Lo mismo pasa con nosotros. El Señor nos dice en su palabra que debemos entrenarnos, debemos de disciplinarnos, debemos de ejercitar para la piedad. Ese ejercicio de nosotros tal vez no es como los atletas que buscan un fin, ya sea ganar un premio, tener resultados, obtener dinero, sino el fin de nosotros es parecernos más a Cristo. Estamos llamados a entrenarnos para la piedad, a cultivar la piedad, a vivir una vida de devoción al Señor y de crecer de tal manera que nos parezcamos en cada momento a Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo. Lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar enfocándonos en esta mañana en los versículos 7 al 8, pero yo quiero leer el capítulo 4, iniciando en el versículo 1 hasta el 10, para así entender el contexto de lo que Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo. Entonces, vamos a estar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 hasta el 10. Leemos la palabra del Señor. Si me ven un poco, he estado un poco afectado de la gripe y por eso a veces dice la palabra del Señor.
el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por eso trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Le damos gracias al Señor por su palabra. Esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo es una de las cartas pastorales que él escribió. Escribió primera de Timoteo, segunda de Timoteo y la carta a su discípulo Tito también. Aquí el apóstol Pablo comienza pidiéndole a Timoteo que se quedara en Éfeso para que contrarrestara las diferentes falsas enseñanzas que se estaban moviendo en ese lugar. Vemos en diferentes momentos donde Pablo muestra el cariño que tenía por Timoteo. Incluso a lo largo de sus escritos, Pablo menciona más de 5 veces a Timoteo en sus diferentes cartas. Aquí él le está rogando a Timoteo, le había rogado que se quedara en Éfeso para contrarrestar las falsas enseñanzas. Él le da instrucciones para que supiera cómo debía ser el liderazgo de la iglesia. Lo vemos en el capítulo 3, cuando les habla de los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, y también le habla sobre cómo orar por las personas que están en eminencia. A la vez podemos ver que le habla a Timoteo de cómo cuidar su vida personal, pero también como el líder de la iglesia, cómo debía él cuidar la salud espiritual de la congregación. Cuando entramos a este capítulo 4, que acabamos de leer los primeros versículos, vemos que él está diciendo a Timoteo de algo que iba a pasar, donde vendrían personas engañadoras que iban a intentar llevar a la iglesia por un camino que no era el que el Señor quería. Ellos vendrían y prohibirían alimentos que el Señor había creado para que fueran ingeridos, para que se comieran. Y le está hablando aquí de que cuidara eso. Le dice en el versículo 6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la ley y de la buena doctrina que has seguido. Pero ¿qué era lo que él le había señalado? Lo que él le había dicho anteriormente, hablándole de esas personas que vendrían y cómo Timoteo debía enseñar a la congregación. Cuando llegamos a los versículos 7 y 8, que son los pasajes que vamos a utilizar como base de este sermón, vemos cómo le dice que no se mezcle, que no se asocie con aquellas personas que enseñaban las falsas enseñanzas. Le dice en el versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y esa es la primera enseñanza que vamos a encontrar en este sermón, hablando de cultivando la piedad. Es que cultivar la piedad requiere que rechacemos todo lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Timoteo debía rechazar las fábulas que se habían inventado, donde hombres habían sacado de genealogías. Estas genealogías encontramos en la palabra con el propósito de señalarnos, es decirnos el origen de alguien. Por ejemplo, en Mateo comienza con la genealogía de Cristo. Ahí sabemos el origen, de dónde procedía. Pero esos hombres comenzaban a inventar genealogías interminables
que no llegaban a ningún fin, con el único propósito de llamar la atención, muchas veces con el propósito de disuadir a aquellas personas que estaban buscando de la fe verdadera. Pero él le dice a Timoteo, rechaza eso, no te asocies con esas personas, no permitas que ellos enseñen eso tampoco. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, lo dice de la siguiente manera, esta primera parte del capítulo 7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. La otra versión dice, no preste atención a historias falsas que la gente inventa. Estos maestros, y Pablo lo corrige más al principio de la carta, donde le dice que ellos querían ser maestros de la ley, pero no la conocían, no porque la ley es mala en sí mismo, sino por lo que ellos estaban enseñando no tenía ningún fundamento bíblico. En nuestros días no es algo tampoco que es extraño a nosotros. Vemos constantemente cómo falsas enseñanzas se levantan en la iglesia. El relativismo ha permeado muchos de los púlpitos de las iglesias hoy día, donde se enseñan enseñanzas que no tienen ningún fundamento bíblico. Simplemente es producto de la curiosidad del individuo, la novedad. A mucha gente le gusta ser novedoso, tener una enseñanza profunda, como le llaman, pero sin ningún sustento de lo que la Biblia dice. Y Pablo le dice a Timoteo, rechaza eso. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también, rechazar. Todo aquello que no tenga ningún fundamento de las Escrituras no nos sirve para el crecimiento espiritual. No nos sirve para nuestro propósito, que es crecer en la piedad, parecernos más a Cristo. Debemos de rechazar todo eso, de no mezclarnos con esa enseñanza. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Eso para nada aprovecha, no tiene ningún sentido, no es lo que estamos buscando, por lo tanto debemos de rechazar. A manera de ilustración, durante la pandemia, una de las cosas que sufrimos y decían como una enfermedad era la ola de información que llegaban en las redes sociales, al WhatsApp, a los grupos, informaciones que en su mayoría eran informaciones falsas, pero mucha gente la creía. ¿Y qué pasaba con eso? Que cuando venía la información verdadera, la gente ya estaba sesgada con la información falsa. Inmediatamente decía, no, ya yo sé eso. Yo recuerdo un caso que había un señor que al principio dijo, ya yo sé cuál es la solución para el COVID. Es la malagueta. Y conozco personas que comenzaron a comprar malagueta y a masticar malagueta. Porque la malagueta era la solución. Todo el mundo estaba buscando una solución a esa nueva enfermedad. Lo mismo pasa con las personas cuando están buscando, tienen preguntas sobre la Biblia, tienen preguntas sobre la fe y llega alguien y las responde, aunque no tenga ningún sustento bíblico. Comenzamos a aceptar eso. Y eso es lo que pasa con las falsas enseñanzas. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo, rechaza eso. Eso es invento de hombre, eso para nada aprovecha para el crecimiento de la iglesia, ni para tu crecimiento personal. Vemos que Pablo también menciona en Tito 1:14, hablando de algo similar, dice, y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso es lo que pasa con estas enseñanzas, nos apartan de la verdad, de lo que verdaderamente provoca el crecimiento en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos a qué cosas nosotros le estamos prestando atención, a qué cosas nos estamos exponiendo. A veces tomamos eso mucho a la ligera, decimos, bueno, tiene algo bíblico, pero algo bíblico no es la verdad. Porque regularmente la diferencia entre una cosa falsa y una verdadera es que la falsa muchas veces tiene algo de verdad, pero después todo falso. Y eso es algo normal en nuestros días. Escuchamos mensajes que más que ayudarnos a ser piadosos, lo que levantan en nuestra carne, nuestro orgullo, el foco en el hombre, el foco en que el hombre sabe más que el otro. Y es algo frecuente en las redes sociales donde vemos, Randy hablaba ahorita y era algo que tenía en la mente predicar hoy, en los debates en las redes sociales, donde vemos personas que tienen una teología, intentan debatir con todo el mundo
Y su única intención es decir, yo sé más que los otros. Esa no es la finalidad de nosotros. Y eso era lo que querían esos hombres. Decir, bueno, yo tengo el conocimiento, y Pablo le dice a Timoteo más adelante que ellos querían enriquecerse con la piedad, utilizando las cosas de Dios para enriquecerse. Y eso es lo que pasa en nuestros días también. El propósito de nosotros no es saber más que el otro, sino disciplinarnos para la piedad. Y es lo que Pablo le va a decir más adelante en la segunda parte de este versículo. Pero yo quiero hacerte unas preguntas para ver cómo estamos, y es, ¿a qué te estás exponiendo constantemente? ¿Qué información está entrando en tu vida? ¿Qué información está entrando en tu mente? ¿Qué información tú estás permitiendo que entre a tu corazón? Porque la información que tenemos nos cambia. ¿Estás rechazando las cosas que no contribuyen a tu crecimiento espiritual? ¿O simplemente estás aceptando eso? ¿Estás permitiendo que la mala enseñanza, los rudimentos del mundo, el pensamiento del mundo entre a tu mente, a tu corazón? Porque todo lo que entra en nuestra mente va a provocar que accionemos de esa manera. Si es la palabra de Dios que entra a nuestras vidas, va a provocar un cambio en nosotros. Si es el pensamiento del mundo, va a provocar que actuemos como el mundo. Entonces pensemos, ¿qué estamos permitiendo que entre? ¿Estamos rechazando eso que está viniendo a nosotros? ¿Que estamos rechazando toda esa información que no se adapta a la palabra, que no tiene ningún fundamento bíblico para nuestro crecimiento espiritual? Y Pablo le dice, lo primero es esto que vimos, que es que cultivar la piedad requiere que rechacemos todo lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Pero le dice en la parte B de este versículo 7 del capítulo 4, dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Algunas traducciones lo dicen, entrénate. O le dice, ejercítate para la piedad. Las disciplinas no son fáciles. Cuando usted está comenzando a hacer ejercicio, le cuesta mucho. Y más si trabaja temprano y tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Si el reloj no suena, lo deja. O si el teléfono suena, le dice ahorita, y cuando llega ya a las 10, ya hoy no voy a correr. No me voy a disciplinar. Pero las disciplinas se pueden cultivar, porque son disciplinas. No es que hay alguien que es más disciplinado que otros. Todos podemos cultivar las disciplinas. Y la palabra que Pablo utiliza aquí, donde dice disciplínate a ti mismo, hace alusión al gimnasio. Viene del griego, que la misma palabra que se usa para gimnasio. Y podemos hablar del gimnasio griego de ese tiempo, donde se entrenaban los luchadores, los que tiraban el disco, los diferentes deportistas para hacer ejercicio. Y así participar en los diferentes juegos y tener un buen desempeño. Pero Pablo nos dice que nos disciplinemos de esa manera. Es bueno hacer ejercicio, no es malo, pero Pablo está hablando aquí, disciplínate con el fin de que tú seas más piadoso. Y la piedad la podemos ver como la devoción, como ser más santo, como crecer espiritualmente, crecer a la semejanza de Cristo, que es el propósito de nosotros. Él le dice a Tito en capítulo 2, versículo 12 del libro de Tito, la carta de Tito, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Vivamos de una manera distinta, que nos disciplinemos. Como le decía, la disciplina conlleva un sacrificio. Por eso mucha gente no nos gusta hacer sacrificio. La disciplina no viene simplemente con el deseo. Hay mucha gente que dice, yo sé que necesito cambiar, pero se queda ahí. Yo sé que necesito hacer un esfuerzo. Hay otros que no saben que necesitan hacer un esfuerzo y no hacen nada. Hay otros que saben que necesitan hacer un esfuerzo y se quedan ahí. Pero hay otros que dicen, yo necesito hacer un esfuerzo y se disciplinan, se esfuerzan. Toman una posición de que necesito cambiar y voy a trabajar para eso. Y eso es lo que marca la diferencia, en que tú entiendas que tú necesitas disciplinarte y que tú vas a ejercer esas disciplinas. Y hablando de las disciplinas espirituales, podemos buscar una definición
de Donald Whitney, que escribió un libro llamado Disciplinas Espirituales, y él dice, son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo. Son medios que el Señor utiliza para transformarnos a la semejanza de Cristo. ¿Y cuáles son esos medios que vemos en la Escritura? La lectura de la palabra, la oración. El evangelismo también es un medio que el Señor utiliza. Debemos disciplinarnos para evangelizar. Y era una de las cosas que hablaba con la iglesia la semana pasada, donde muchas veces no evangelizamos porque no nos disciplinamos para eso, no planificamos que vamos a evangelizar. No somos intencionales con eso. Un segundo. No somos intencionales con eso, pero debemos de disciplinarnos a través de la lectura de la palabra. Pero esa disciplina tiene un propósito. Y es lo que nos dice Pablo, para la piedad. La disciplina tiene un sentido. No es leer la palabra simplemente por leerla. No es orar simplemente por orar. No es discipular simplemente por discipular. No es tener un compañerismo en la iglesia simplemente por eso, sino todo eso tiene un fin, que es disciplinarnos para la piedad. Tiene un propósito. El atleta, cuando está entrenando, imagínese lo arduo, lo difícil que es usted entrenarse sin ningún sentido. Usted levantarse, decir yo voy a correr, pero sin tener ningún propósito con eso. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando leemos la palabra. No es un deseo, es una disciplina donde tú tienes, muchas veces no vas a sentir eso, pero debes entrenarte para disciplinarte. Los hábitos comienzan de esa manera. Hay un experto en hábitos que dice que si usted quiere hacer algo, comience a hacer cosas pequeñas. Si usted quiere comenzar a hacer ejercicio, 6 minutos. Y después eso se va a convertir en más tiempo. Lo mismo podemos decir con las disciplinas espirituales. Si usted no tiene el hábito de leer la palabra, comience a leer un capítulo, varios versículos, un pasaje que tenga una idea completa. Comience a hacerlo cada día. Haga el sacrificio de hacerlo cada día, pero teniendo en mente el propósito de eso que usted está haciendo, que es parecerse más a Cristo. No simplemente tener conocimiento, no simplemente decir yo soy más espiritual porque paso 5 horas orando todos los días. No, el propósito es parecernos más a Cristo. Ese es el sentido. Y el mismo Whitney en su libro Disciplinas Espirituales hace una ilustración de cómo hacer disciplina sin ningún propósito. Y él da la ilustración de un jovencito, un niño llamado Kevin, que su papá lo tiene estudiando música y él va todos los días con su guitarra, pero va como de una manera pesada, no le ve ningún sentido a eso, no le gusta, pero en la ilustración, dice el autor del libro, se le aparece un ángel y le presenta a un músico. Ese músico tiene un escenario donde tiene un teatro lleno de personas y tocando su guitarra y tocando muy bien y todo el mundo disfrutando de la música. Y cuando se acaba la imagen que estaba viendo el niño, el ángel le dice, ese eres tú. Ese es el quien tú te vas a convertir si sigues practicando. Y eso motiva al niño a que siga practicando. Lo mismo podemos decir, nosotros tenemos una imagen de en qué nosotros nos vamos a convertir. ¿Ustedes saben en quién es? En la semejanza de Cristo. Estamos creciendo. Si tenemos eso en mente, cuando vamos a practicar las disciplinas espirituales, parecernos más a Cristo, crecer en la piedad. No es algo que hacemos sin ningún sentido. Tiene un propósito eso que debemos hacer. Y por eso Pablo se disciplinaba a sí mismo. Miren lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9, versículos del 24 en adelante. 1 Corintios 9 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo.
ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de una manera corro, pero no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo se disciplinaba a sí mismo. Esa es la meta, parecernos más a Cristo. Así que mis hermanos, que sea un deseo, un anhelo en nosotros de practicar las disciplinas espirituales. Son medios que nos traen a Dios y que Dios utiliza para transformar nuestras vidas más a la semejanza del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, viendo esto, mis hermanos, viendo estas disciplinas espirituales, ¿con qué frecuencia tú practicas las disciplinas espirituales? ¿Con qué frecuencia tú vas a orar? No simplemente cuando nos estamos quedando dormidos y decimos gracias, Señor Jesús, amén. O como decía un primo mío que murió hace un tiempo, cuando iba a comer, no se daba cuenta que iba a comer porque decía gracias, Señor Jesús. Y ya usted sabía que él estaba comiendo. Pero no es de esa manera simplemente cuando estamos cansados, cuando estamos agotados. Hablando de la oración, decía Martín Lutero, tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras horas del día orando. Mientras más cosas él tenía, más oraba. Y esa debe ser la actitud de nosotros. Pero no simplemente, como le dije, orar sin ningún sentido, sino orar, porque la oración tenemos una relación, una comunicación con Dios y eso nos transforma. Recuerda lo que dice el mismo Pablo, somos transformados. Cuando vemos la gloria de Cristo, somos transformados. Cuando tenemos una relación con Cristo, con Dios, somos transformados. Cuando nos exponemos a la disciplina, somos transformados. ¿Es tu anhelo parecerte más a Cristo? Porque si es nuestro anhelo parecernos más a Cristo, debemos de practicar las disciplinas espirituales. Pero otra cosa es, ya hemos visto dos cosas. Primero, que cultivar la piedad requiere que rechacemos todo lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Y lo segundo es, cultivar la piedad requiere que nos disciplinemos. Y lo tercero que vamos a ver es que cultivar la piedad tiene beneficios ahora y en la vida venidera. El ejercicio físico, dentro de los beneficios que nos puede dar, podemos mencionar, reduce el estrés, nos ayuda a estar saludable, a perder peso, muchos beneficios que podemos citar. Pero el ejercicio para la piedad tiene muchos más beneficios, porque no se limita simplemente a esa vida, sino que también en la vida venidera tendremos beneficio por disciplinarnos en la piedad. De manera, mis hermanos, que vemos esto con un propósito. La disciplina con algún sentido y viendo lo provechoso que es. Por eso decía Matthew Henry, el provecho de la piedad radica en gran parte en la promesa. Y las promesas para la gente piadosa se relacionan parcialmente con la vida presente, pero especialmente con la vida venidera. Aunque perdamos por Cristo, no perderemos para Él. Si Cristo es el Salvador de todos los hombres, entonces será mucho más quien recompensa a quien le busca y le sirve. Él proveerá bien para quienes Él haya hecho nuevas criaturas. Tenemos la recompensa que nos promete la palabra, de que si nos disciplinamos a la piedad, si crecemos más a la semejanza de Él, nuestras recompensas no se limitan como el ejercicio físico. Y mucha gente ha utilizado este versículo 8 para decir, no hay que hacer ejercicio. Pablo no está diciendo necesariamente eso. Lo que él está comparando, el ejercicio físico con la piedad, y dice, la piedad tiene muchísimos más beneficios. No es malo hacer ejercicio, pero mucha gente, muchos comentaristas, hablan de que Timoteo tenía la tendencia de hacer ejercicio y por eso Pablo habla de esta parte, de que la piedad beneficia más que el ejercicio físico. Vimos todos los beneficios, pero que el Señor nos permita a nosotros crecer en las disciplinas espirituales sabiendo los beneficios que tendremos, no solamente en esta tierra, sino en la venidera. De manera, mis hermanos, que practicar las disciplinas espirituales, aunque al principio, si tú no tienes el hábito de hacerlo, resulta difícil,
ver el propósito que tienen y ver los beneficios que nos darán, debe de motivarnos a nosotros a disciplinarnos, a hacer un programa de estudio de manera sistemática, leer las escrituras, no simplemente leer un pasaje de manera esporádica o leer un pasaje hoy y otro mañana sin ningún sentido y luego que nos pregunten qué leíste esta mañana. Yo leí algo que estaba muy bueno, pero no me acuerdo ahora mismo. No, la palabra de manera sistemática. Voy a leer Efesios. Déjame leer el primer capítulo, mañana leo el segundo, luego leo el tercero, o me siento de una sola sentada y en 20 minutos leo Efesios completo. Buscar estrategias para disciplinarnos. Lo igual con la oración, igual con el evangelismo, igual con el compañerismo, igual con la adoración. Y miren, algo interesante de la adoración es que tanto el evangelismo, la lectura de la palabra son un medio para nosotros parecernos a Cristo, pero la oración es un fin en sí mismo porque nosotros fuimos creados para adorar al Señor. La adoración también es parte de las disciplinas espirituales y tiene beneficios no solamente en esta vida, sino en la venidera. Estás viendo los beneficios de la piedad en tu vida. Estás disfrutando esos beneficios que el Señor nos promete. Estás disfrutando de las promesas. Estás esperando tú en las promesas del Señor, de lo que Él nos dice que nos dará a aquellos que practicamos las disciplinas espirituales, esos beneficios que vendrán para nosotros. A pesar de que la piedad no hace que esta vida sea más cómoda, ni que haya más dinero, ni que dé más placeres, ni hace que todo sea más fácil en esta vida presente, indudablemente la hace la mejor, dice Charles Spurgeon. La hace la mejor, la más duradera. No nos va a hacer la vida cómoda porque tenemos que ir contra un mundo que nos incita a hacer todo lo contrario. A un mundo que no le ve sentido a las prácticas espirituales, pero aquellos que hemos nacido de nuevo sí entendemos esos beneficios. No nos va a hacer la vida más cómoda ni más llevadera, pero sí es la mejor vida que podemos vivir. Disciplinarnos para la piedad. Entonces, hemos visto las tres cosas que este pasaje nos enseña. Cultivar la piedad requiere que rechacemos todo lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Cultivar la piedad requiere que nos disciplinemos. Y también cultivar la piedad tiene beneficios ahora, en este mundo y en el futuro, en el mundo venidero. Debemos practicar, mis hermanos, las disciplinas espirituales en nuestras vidas con el fin de parecernos más a Cristo. Es el mensaje que Pablo le daba a su discípulo Timoteo y es el mensaje que tenemos nosotros hoy en día. Que el Señor nos ayude a ser transformados cada día más a su imagen, de manera que crezcamos y podamos dar fruto y podamos reflejarlo a Él donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en las universidades, que podamos reflejar a eso. Pero todo eso viene cuando nosotros nos disciplinamos y practicamos esos medios que el Señor nos ha dado para nosotros crecer en nuestra vida espiritual y poder dar frutos que muestren que tenemos una relación con Él. No que la disciplina, y no quiero que me malentienda, las disciplinas espirituales no nos salvan, pero es una evidencia de que tú has nacido de nuevo cuando tú anhelas disciplinarte en ella, cuando tú anhelas utilizar las disciplinas espirituales para crecer a la semejanza de Cristo.